La propuesta de nuestra empresa radica en la forma de trabajar. Nosotros directamente contactamos con los pequeños productores, tenemos una línea que para nosotros es importante de trabajo y la compartimos con las personas que nos proveen de las fibras, tanto si es animal como si son fibras vegetales y fibras naturales. Contactamos con las diseñadoras y entre todos consensuamos cuáles son los procesos de trabajo y cuál es el precio que debe ir en cada trabajo. Esa es una forma también nueva de trabajar, porque normalmente las empresas dictan el precio y no se tienen en cuenta otros parámetros que nosotros como empresa sí que lo tenemos, tanto con el diseño como con las tejedoras que van a fabricar las prendas, porque en nuestra empresa lo que hacemos es construir prendas tejidas a mano tanto a 2 agujas como a ganchillo, porque el ganchillo, por ejemplo, es un tipo de fabricación que no puede hacer una máquina. Entonces, eso pone también en valor las prendas que estamos construyendo. El tejido a mano es un tejido muy de tú a tú, es de reunirse y tejer en grupo. Y durante la pandemia esto no se pudo hacer, entonces vimos que había problemas en cuanto a salud mental. Intentamos solucionarlo reuniendo comunidades de personas a través de plataformas como Zoom o Discord y eso nos pareció que era un tejido en red a pesar de la distancia. Entonces hicimos un juego de palabras con el nombre en inglés de tejido en red. La empresa es Tejido en Red en español, pero decidimos poner Knitting Web por el juego de palabras que hay. Las empresas de este tipo siempre el corazón está ahí. Es imposible decidir emprender si no es también un proyecto personal. El motivo de querer hacerlo es el pensar que el concepto de moda tiene que ser diferente, que necesitamos trabajar de otra manera en el mundo y que otra forma de hacerlo es posible, trabajando de una forma más lenta, trabajando directamente con los proveedores, que sea la puesta en valor de la prenda que uno va a adquirir, eso, desde el inicio de la prenda hasta las manos que han pasado ella, hasta la fabricación, hasta que tú la tienes. Es otra forma de trabajar más despacio porque es posible y la tendencia de la artesanía es esa. El futuro de slow fashion lo veo con unas perspectivas buenas, en el sentido de que sí que se está poniendo en valor todo lo artesano. Ya hay un sector de la población que tiene una conciencia de cómo se debe trabajar o de a qué se debe tender en el sector artesano. Y las empresas como la mía y de otro tipo se hace sensibilización hacia la sociedad en general para que consumamos de otra forma. Siempre se va a consumir, pero bueno, una forma de consumir más consciente y donde las prendas y todo tenga una durabilidad en el tiempo. No compremos algo para tirarlo a la media hora. Entonces se puede invertir un poco más en una prenda que va a durar más tiempo o en un accesorio. Trabajamos con fibras naturales, con animales que crecen en libertad, que cuando se esquilan hay una manera determinada de hacerlo donde el animal no tiene un sufrimiento y en realidad lo que se le está haciendo es un beneficio porque esa capa que lo recubre hay que quitarla. Cuando hay fibras naturales, trabajamos con fibras que no utilizan pesticidas, donde el agua que emplean para su producción está reciclada. Tenemos una serie de parámetros en cuenta y trabajamos con esas empresas. De cercanía, porque estamos trabajando con fibras que están en España. No trabajamos con algo que se encuentre dentro de la mayor cercanía posible. En la parte social estamos con personas que hasta ahora, y continúa aún, el trabajo es como un poco escondido, donde no se trabaja de una forma clara, digamos, y estamos intentando poner eso en valor también, modificando las formas de trabajo y poniendo en valor también un trabajo que es ancestral y que puede tener una calidad perfecta. No es ya solamente la persona que teje una bufanda pequeñita para su bebé, son prendas de una calidad alta. A pesar de que trabajamos de una forma completamente artesanal, hemos querido introducir como innovación un botón físico que irá en cada una de las prendas, que harán que esa prenda sea única. Ese botón lleva una tecnología NFC donde se podrá leer la persona que adquiera la prenda toda la historia de esa prenda, desde la fibra, quién ha diseñado, quién la ha tejido, las horas que se han empleado, consejos para el lavado y para que su prenda perdure.
y todo eso será propio de la prenda que la persona adquiere. Hasta ahora no se está haciendo eso con las prendas. Entonces esa es nuestra parte innovadora.